El planeta Tierra. Un lugar de extremos impresionantes. Y cada criatura encaja a la perfección en su entorno, jugando un papel crucial en mantener un delicado y hermoso equilibrio entre todas las especies, grandes y pequeñas. Depredadores y presas, sociales y solitarias. Sin embargo, la acción del hombre puede perturbar fácilmente esa armonía. Y este mundo natural no es simplemente un lugar que visitar. Es nuestra casa. Bienvenidos a Dentro del Mundo Salvaje. Selvas de Asia. Asia es el continente más grande y poblado del mundo. Y también es el hogar de las selvas tropicales más extraordinarias del mundo. Desde las exuberantes tierras bajas a los frescos bosques de niebla de las regiones montañosas. Aquí hay zonas de jungla que se remontan a hace al menos 70 millones de años. Con semejante diversidad de hábitats, las selvas asiáticas rebosan de diversidad de especies. Cada criatura ha desarrollado adaptaciones únicas para garantizar su supervivencia. Venerado en religiones y culturas de todo el continente, el elefante asiático es un habitante icónico de las selvas de la región. Pero su futuro es incierto. Los machos miden unos 3 metros de alto y pueden pesar más de 5 toneladas. Menores que sus primos africanos, son el segundo animal terrestre más grande del mundo. Y en el vasto continente asiático no hay ningún otro animal que se le acerque. A pesar de su tamaño, puede ser notablemente discreto. Su piel gris ofrece un camuflaje sorprendentemente eficaz en su sombreado hábitat selvático. Sus anchos pies almohadillados con tejido grasiento ayudan a repartir el peso y le permiten caminar casi en silencio. A diferencia de su pariente africana, la mayoría de elefantas asiáticas carecen de colmillos, y algunos machos también. El furtivismo, sin embargo, sigue siendo una amenaza por el mercado negro de marfil y también de carne y cuero. Aunque los machos sexualmente maduros tienden a ser más solitarios, los elefantes asiáticos en general son animales sociales que tienden a vivir en grupos familiares estrechamente unidos. Cada adulto consume 150 kilos de vegetación al día y pocos entornos son capaces de sustentar a una manada de estos mega herbívoros. Pocos entornos excepto la próspera jungla asiática. De hecho, en este mar verde parece que los elefantes no dan abasto. Aunque están equipados con molares especializados para triturar la fibrosa materia vegetal de la selva, los elefantes asiáticos pueden gastar 6 dentaduras a lo largo de su vida. Por desgracia, cultivos como el plátano y el arroz también son alimentos favoritos de los elefantes, lo que origina conflictos con los granjeros. Y como la agricultura no cesa de expandirse por la selva, los conflictos no harán sino aumentar. El clima monzónico de gran parte del continente asiático está marcado por periodos secos y húmedos. Durante la época de lluvias hay zonas que reciben entre 1.500 y 3.000 mililitros de precipitaciones anuales. Para una especie que se cree que carece de glándulas sudoríparas, la lluvia es un activo vital en este mundo asfixiante, igual que los abundantes cuerpos de agua de la selva que alimenta la lluvia. Los elefantes requieren más de 100 litros de agua diarios y nunca se encuentran lejos de una fuente de agua.
Tienen una superficie de piel tan grande que necesitan agua para refrescarse. Pero sus frecuentes visitas a los ríos y lagos de la selva también resultan valiosísimas para reforzar los vínculos sociales. La mayor amenaza para el elefante es la pérdida de hábitat. Antes vivía en casi toda Asia continental, pero ahora solo existen poblaciones fragmentadas en el 15% de su territorio original, aisladas de sus antiguas rutas migratorias por la expansión humana. Las reservas naturales y los programas de reforestación están ayudando a mantener las poblaciones de elefantes que quedan. Pero se requiere un esfuerzo más unificado para proteger las selvas y permitir que este coloso vuelva a prosperar en todo el continente. Cuando cae la noche, una especie distinta de habitante de la jungla surca el cielo. Por encima de los peligros del suelo de la selva, los murciélagos de la fruta dedican el día a una forma invertida de descanso y relajación. Cuelgan de los dedos de los pies durante largas horas y han desarrollado tendones especializados que les permiten agarrarse a donde se posan sin gastar energía. Muchas especies de murciélagos de la fruta son sociales y cooperativas. Prefieren permanecer en estrecha proximidad y anidan y se alimentan en densas colonias. Se les suele conocer como zorros voladores por su cara de raposo, pero son una de las mayores especies de murciélago del mundo. Algunas variedades de murciélagos de la fruta se consideran megamurciélagos. Pesan más de 1,5 kilos y tienen envergaduras de ala de 1,5 metros de ancho. Las poblaciones de megamurciélagos se distribuyen por partes del Mediterráneo, África y Australia, pero la mayor variedad de especies habita en Asia. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar y la mayoría son insectívoros. Algunos son carnívoros y comen animales pequeños. Pero el murciélago de la fruta se ha adaptado a comer exclusivamente fruta. El motivo sigue siendo un misterio. A diferencia de la mayoría de especies de murciélagos, los murciélagos de las selvas de Asia han perdido su capacidad para orientarse mediante la ecolocación. En su lugar, como buscan fruta, tienen mucho más desarrollados el olfato y la vista. Y su estructura facial, con narices largas, ojos grandes y orejas reducidas, han evolucionado para reflejarlo. Los megamurciélagos usan sus dientes especialmente adaptados para mascar fruta y hojas y suelen consumir los jugos ricos en energía y escupir la pulpa. Esa dieta líquida es perfecta para su veloz sistema digestivo y les permite consumir y procesar el doble de su peso corporal en una sola noche. Su voraz modo de alimentarse proporciona un importante servicio al ecosistema de la jungla. Los granos de polen del pelo de los murciélagos pasan de árbol en árbol mientras estos mamíferos alados buscan su siguiente comida, ayudando al crucial proceso de la polinización. Y las semillas de la fruta también se distribuyen a lo largo del suelo de la selva mediante los nutritivos excrementos de los murciélagos. Algunas de las semillas echan raíces y se convierten en árboles frutales. Al alba los murciélagos regresan a sus nidos, donde pasan las horas diurnas recuperándose de su ajetreada noche. Cuando vuelve a caer la oscuridad, esta resistente especie
vuelve a alzar el vuelo y se aventura en la selva en decenas de miles para pasar otra noche comiendo. Un ritual que es una fuente de vida tanto para el murciélago de la selva como para su morada selvática. Las ricas selvas de Asia rebosan de vida. No toda resulta obvia a primera vista, pero hasta las criaturas más pequeñas juegan un papel en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Y en esa compleja red de vida ocupa un lugar único la araña Portia, que se ha adaptado para ser más lista y comerse a sus congéneres. La araña Portia es una hábil y astuta depredadora de invertebrados y una maestra de la autoconservación. Su camuflaje corporal y sus característicos andares le proporcionan un escondite eficaz ante los invertebrados que la cazan y ante especies de la selva más grandes como las aves y los reptiles. Y su sofisticado disfraz también le resulta útil para perseguir a su propia comida en este hábitat tan traicionero. La araña Portia suele comer otras arañas y es famosa por su variedad de tácticas de caza inteligentes y capacidad para resolver problemas, rasgos comúnmente asociados con criaturas mucho mayores. Cuando entra en puntillas en las telarañas de otras arañas, la araña Portia camufla las vibraciones que emite, sincronizando su acercamiento con turbulencias causadas por la brisa de la selva. Una vez que la Portia está a la distancia adecuada, puede desplegar un sencillo ataque en emboscada. Las Portias son arañas saltadoras que saltan con rapidez y precisión, aterrizando sobre su presa y administrándole inmediatamente su veneno. La aturdida víctima no llega a enterarse de lo que la ha atacado. Y las presas de esa brutal pero eficaz aproximación pueden ser arañas desconocidas e incluso mayores. La Portia también puede imitar a presas para engañar a sus víctimas. Emula las vibraciones de un insecto atrapado para hacer salir a una araña desprevenida. Mientras el hábitat de la Portia permanezca virgen y mientras la población de su alimento preferido sea saludable, esta criatura inteligente e ingeniosamente evolucionada seguirá sobreviviendo. Las junglas de Asia están alimentadas por una red de ríos que serpentean desde las tierras altas a las tierras bajas llanas y más allá. Esas vías acuáticas conforman el paisaje de la selva y la fauna que la habita. Nunca lejos del agua, el apropiadamente llamado búfalo de agua vive en los pantanales y humedales de este ecosistema fluvial selvático. Para regular la temperatura corporal en un clima tan cálido y húmedo, los búfalos asiáticos pasan gran parte del día relajados en el agua. Una actividad que también es un modo excelente de evitar plagas. En la mayor parte de Asia son más comunes las variedades domesticadas de búfalo de agua que la variedad salvaje, aunque las dos especies comparten varios aspectos similares. Con 2 metros de alto y más de 1 tonelada de peso, los búfalos asiáticos son una de las mayores especies de bóvido. Sus emblemáticos cuernos son mayores que los de cualquier bóvido.
Desde una base compacta, los cuernos se extienden hasta 2 metros de ancho y los tienen tanto los machos como las hembras. Se usan para luchar, defenderse y sobre todo para escarbar agujeros de barro en el suelo. Los agujeros que hacen en el barro permiten a los búfalos dedicarse a una de sus conductas favoritas, revolcarse. Revolcándose en el fango, los búfalos se recubren de una gruesa capa refrescante de lodo que les proporciona protección del sol y de las plagas de la selva. Domesticados y criados selectivamente a lo largo de milenios, hoy el búfalo de agua es el animal doméstico del que más depende el hombre en el mundo. Y proporciona tanto mano de obra como carne y leche. Pero su domesticación y la imparable expansión agrícola asiática en la selva amenazan con exterminar a sus primos salvajes. Los linajes genéticamente puros de los búfalos salvajes están desapareciendo rápidamente. Conservar suficiente hábitat selvático e impedir que las variedades híbridas contaminen la línea genética del búfalo salvaje son retos significativos para esta especie en peligro. Desde los árboles a la vegetación rastrera y las vías acuáticas, las pitones de las selvas asiáticas son las amas de su entorno. Suelen cazar en emboscada y bien camufladas. Son depredadoras pacientes que se sitúan prácticamente en cualquier parte, mientras esperan a que pase una presa. Aunque todas las serpientes descienden de un antepasado venenoso, la familia de la pitón ya no produce veneno. En su lugar, las pitones usan sus cuerpos largos y musculosos para envolver a sus víctimas en un abrazo constrictor y cortarles la circulación. Aunque hay unas 40 especies de pitón en Asia, África y Australia, las temperaturas cálidas todo el año de la jungla asiática constituyen el clima óptimo para ellas. Como resultado, estas selvas son no solo el hogar de una amplia variedad de estas serpientes, sino también de algunas de las mayores, incluida la serpiente más larga del planeta, la pitón reticulada, que puede medir hasta 10 metros. Los roedores representan la mayor parte de la dieta de todas las pitones. Tras un ataque con éxito, los dientes curvados hacia atrás de la pitón inmovilizan a la presa, mientras su poderoso cuerpo se enrosca alrededor para matarla. Se tragan la comida entera, y la mandíbula de la pitón flota libremente para permitir que la boca engulla poco a poco a la víctima, recubriéndola de saliva para facilitar que llegue hasta el estómago. Una vez allí, es digerida a lo largo de días e incluso semanas. Son excelentes trepadoras y letales bajo la hojarasca, pero muchas pitones son además grandes nadadoras. Como gran parte de las selvas asiáticas están surcadas de ríos y humedales, esa adaptación ayuda a que las pitones dominen todo su hábitat.
Las pitones hembra ponen huevos e incuban la nidada para mantener los embriones a una temperatura constante. Protegen cuidadosamente las crías sin eclosionar de otros depredadores de la selva y no comen hasta que salen del cascarón. El clima cálido y húmedo de la selva ayudan a la madre en el proceso de incubación, pero es su monitorización de la temperatura de los huevos y el ajuste de su cuerpo lo que los mantiene en la franja óptima. Las serpientes jóvenes se las tienen que apañar solas y no solo se enfrentan a los peligros naturales de la selva, sino también a la amenaza del hombre. Son particularmente vulnerables a las talas e incendios deliberados de las plantaciones de aceite de palma, que también tienen un efecto devastador sobre todo el ecosistema de la selva. Hasta que se eliminen esas prácticas, el futuro de la pitón y del entorno al que se ha adaptado con tanto éxito seguirá corriendo riesgo. Con una diversidad biológica excepcional, las selvas de Asia son la morada de algunas de las especies más variadas y fascinantes del planeta. Pero a medida que se sigue expandiendo la población humana del mayor continente de la Tierra, también aumenta la presión del hombre sobre estos últimos espacios salvajes. La agricultura y las plantaciones de aceite de palma requieren vastas superficies y las explotaciones forestales, tanto legales como ilegales, siguen asolando la selva y la fauna que depende de ella. Hay que encontrar un equilibrio si se quiere conservar las grandes junglas tropicales de Asia y sus diversas criaturas.